Hola hermanos, el día de hoy entraremos de lleno al tema de la Reforma. La semana pasada vimos algunos de los hechos y personajes históricos que guiaron a que sucediera este acontecimiento histórico tan importante. El día de hoy hablaremos sobre los eventos inmediatos, inicios y principios doctrinales de la Reforma. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI sucedieron muchas cosas relacionadas a la masificación de la información y a la diversificación de esta. Prueba de ello fue la invención de la imprenta en el año 1452 por Johannes Gutenberg. El uso de la imprenta para la Reforma fue de una gran utilidad para distribuir información, libros y Biblias en los idiomas de la gente. Toda esta cantidad de información que fue impresa por la imprenta sirvió para que muchas personas pudieran leer las escrituras y muchos más pudieran abrazar el Evangelio. Otro factor de vital importancia para la Reforma fue el renacentismo, el cual nació en el siglo XIV pero no se vio su apogeo y desarrollo hasta los siglos XV y XVI. El movimiento renacentista provocó que la gente cuestionara muchas cosas sobre la vida y la fe. Poco a poco empezaron los cuestionamientos, dudas e intrigas en cuanto a la incuestionable autoridad papal de la época, lo que terminó por provocar que muchas personas, entre ellos Martín Lutero, cuestionaban la autoridad eclesiástica producto de los abusos constantes de la Iglesia Católica, lo cual nos lleva al tercer factor, que fue el que terminó catapultando la Reforma, el cobro de indulgencias. Una indulgencia es el cobro de una determinada cantidad de dineros con el fin de perdonar los pecados, tanto ajenos como propios. Esto fue promulgado con el fin de terminar la Basílica de San Pedro en Roma por el Papa León X, el cual envió clérigos a distintas partes de Europa con el fin de recaudar este dinero. En Alemania, el encargado de hacer esto fue Johann Tetzel, que pasaba por los pueblos pregonando que cuando una persona depositaba sus monedas en el cofre de las indulgencias, literalmente podía ver el alma de sus amigos subir desde el purgatorio hasta el cielo. Dicha práctica se había hecho común entre los siglos anteriores. Lo que no sabían era que se le iba a colocar un alto bastante definitivo a esta práctica tan antibíblica, lo que nos lleva al inevitable inicio de la Reforma Protestante. Cansado y aburrido de los abusos, un monje alemán de nombre Martín Lutero, que además era profesor en la Universidad de Wittenberg, un día miércoles 31 de octubre de 1517 clava sus famosas 95 tesis en la puerta de la catedral de esta ciudad. Contrario a lo que muchos creen, esta acción no era tan revolucionaria en sí, ya que se acostumbraba en la época que los avisos importantes fueran hechos clavándolos o anunciándolos en la puerta de la catedral. Por lo que en sí, la acción de Martín Lutero no fue tan revolucionaria. Lo revolucionario era el contenido de las tesis, en donde acusaba directamente las prácticas sobre el cobro de los pecados y los abusos del clero. Estas declaraciones o tesis no son esencialmente doctrinales, sino que, como recién les decía, son acusatorias en contra del clero. Aunque el hecho de que no sean declaraciones doctrinales no quita que podamos aprender mucho de las tesis que escribió Lutero. Mencionemos solamente la primera de ellas, que dice así: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera de penitencia, es decir, que el creyente vive una vida de arrepentimiento por su pecado. Esta frase por sí misma echa por tierra lo que hacía la Iglesia Católica en ese entonces. La promulgación de los dichos de Lutero, así como su predicación, caló de tal manera que las personas empezaron a despertar ante estas malas prácticas y terminaron abrazando el verdadero cristianismo que Martín Lutero estaba predicando. Esto claramente no estuvo exento de polémicas, ya que al cabo de un tiempo se celebró una dieta de Worms, donde se ejerció juicio sobre el caso de Martín Lutero, en el cual se intentó persuadir para que él pidiera perdón por sus dichos. A lo que Lutero le respondió que él solo iba a pedir perdón en el caso que le pudieran demostrar que sus dichos eran antibíblicos. Debemos recordar que para la Iglesia Católica en ese tiempo, la autoridad no solamente era de la Biblia, sino que de los concilios, de los papas y de la tradición. Si le demostraban con solo las escrituras que su enseñanza era antibíblica, Lutero iba a pedir perdón. Al no poderlo hacer, se negó a pedir perdón, lo cual catapultó todos los hechos que vinieron posteriormente.
Otros datos en mayor profundidad de la vida de Lutero los hablaremos la próxima semana. Años después del inicio de la Reforma, fueron formulados principios o pilares que sostienen la Reforma, al menos doctrinalmente. Estos principios también fueron conocidos como solas. Me gustaría que pensáramos en ellos no como 5 pilares o como 5 solas separadas, sino como las 5 siendo partes de un todo, un conjunto que fueron los propulsores doctrinales de la Reforma protestante. La primera sola, que vendría siendo la base doctrinal de la Reforma, es el principio de sola scriptura o sola escritura, basado en que solo la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que puede decir a los creyentes cómo ellos deben comportarse. Sin las escrituras, ¿cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? El principio bíblico sobre el cual se erige sola escritura, ese está en 2 Timoteo 3:16. Pensemos que sola escritura vendrían siendo los cimientos de la Reforma, mientras que las siguientes 3 solas vendrían siendo las paredes y columnas que sostienen toda la doctrina de la Reforma. El segundo principio es solo Cristo o solo Christus. Dios ha dado una sola forma de llegar a Él, por medio de Jesucristo. Solo Cristo es el camino al Padre y nadie más. El siguiente principio es solo fide o solo fe. Este principio expone que la salvación es a través de la fe en Cristo y de nadie más. El cuarto principio es sola gratia o solo gracia. La salvación debemos verla siempre como un regalo inmerecido de Dios. El hombre no la puede comprar, el hombre no la puede alcanzar, es solamente por la gracia de Dios. Y por último, tendríamos el techo que corona los principios doctrinales de la Reforma, soli Deo gloria, o solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué Dios nos ha dado esta salvación tan grande? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos llamó, predestinó y escogió en Cristo Jesús. Sea la alabanza a Él y la gloria solamente a Él para siempre. Ese ha sido el video de esta semana, hermanos. Espero que les haya sido de mucha bendición.